Comencemos con esta profunda verdad. El mundo que ves ante ti no es más que la imagen exterior de tus suposiciones internas. Cada duda que albergas, cada limitación que aceptas, no es más que una sombra proyectada por tu propia conciencia. Esta noche quiero compartir contigo el principio más transformador que jamás se le haya revelado al hombre. El principio de que tu conciencia es la única realidad. Cuando realmente comprendas esto, entenderás por qué dudar de ti mismo es el mayor pecado contra tu naturaleza divina. Déjame decirte algo extraordinario sobre tus deseos. El mero hecho de que puedas concebir un deseo significa que posees la capacidad de lograrlo, porque el deseo no es más que tu destino buscando expresarse a través de ti. Es la promesa de Dios que espera tu aceptación. Verás, la mayoría de ustedes están aquí sentados esta noche albergando dudas sobre sus capacidades. Ustedes valen su potencial, pero os digo esto, esas dudas son meras imágenes que habéis aceptado como hechos. No son más reales que las sombras en una pared. El único poder que poseen es el que vosotros les habéis dado al aceptarlas. Considerad por un momento lo que realmente queréis en la vida. Sentidlo profundamente. Ahora comprendan esto. Ese deseo no se originó en ustedes como meros seres mortales. Ese deseo es Dios mismo llamando a la puerta de su conciencia, buscando expresarse a través de ustedes. Pero aquí es donde la mayoría de ustedes fracasan. Tratan sus deseos como algo externo que hay que alcanzar, en lugar de una realidad ya existente que hay que asumir. Dicen, quiero tener éxito, pero sigo vistiendo el traje de la duda y la limitación. Permítanme compartir con ustedes un profundo secreto sobre la manifestación. El secreto no está en el hacer, sino en la asunción. Lo que desean ya es suyo en lo que yo llamo el mundo de la cuarta dimensión, el mundo de la conciencia. Tu tarea no es hacer que suceda, sino asumir la sensación de su logro. Verás, cuando dudas de ti mismo, en realidad estás negando tu propia naturaleza divina. Le estás diciendo al Dios que hay en tu interior, no creo en tu poder expresándose a través de mí. ¿Puedes ver la magnitud de este error? Cada vez que albergas una duda, estás eligiendo vivir en un estado de conciencia que contradice tus deseos. Es como plantar semillas y al mismo tiempo creer que no crecerán. Tu duda niega tu oración. Déjame contarte la ley que rige toda manifestación. La conciencia es la única realidad. Todo lo que tu conciencia considera verdadero, todo estado que ocupas en la conciencia debe objetivarse en tu mundo. Esto no es teoría, es ley. A la mayoría de vosotros se os ha enseñado a combatir la duda con el pensamiento positivo. Pero os digo esto, el pensamiento positivo no es suficiente. Debes ir más allá del pensamiento y llegar al conocimiento. Debes asumir la sensación de que tu deseo se ha cumplido. Verás, el universo no responde a tus palabras ni a tus acciones, sino a tus suposiciones. Cuando realmente asumes un estado, no necesitas preocuparte por el cómo. El cómo será atendido por poderes y sabiduría mucho mayores de lo que tu mente mortal puede concebir. Déjame compartir contigo el verdadero significado de la fe. La fe no es creer que algo va a suceder. La fe es asumir la sensación de que el deseo se ha cumplido antes de que aparezca ninguna prueba en el mundo exterior. Esa es la fe que mueve montañas. Piensa por un momento en cuando te vas a dormir por la noche. ¿Dudas de que mañana saldrá el sol? No. Descansas con la total seguridad de este hecho. Así es como debes tratar tus deseos. Tus dudas son meros hábitos de la conciencia que pueden sustituirse por el conocimiento absoluto. Te digo esto, la sensación de que el deseo se ha cumplido es el secreto de la creación. Cuando asumes la sensación de ser lo que quieres ser, en realidad estás entrando en el estado de conciencia que exteriorizará ese deseo. Este es el antiguo significado de decretarás una cosa y te será concedida. Verás, la mayoría de vosotros estáis esperando que algo externo os dé permiso para ser lo que deseáis ser, pero os digo con absoluta certeza que el único permiso que necesitáis es vuestra propia asunción. La única autoridad es vuestro propio yo soy. Permítanme compartir con ustedes una profunda verdad sobre su yo soy. Su yo soy es Dios mismo individualizado en ustedes.
Cuando dicen yo soy, están proclamando el nombre de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que adjunten a su yo soy, la están creando como realidad. Pero aquí es donde la mayoría de ustedes vacilan. Dicen yo soy, y luego le adjuntan todas sus limitaciones, todas sus dudas, todos sus fracasos pasados. No soy lo suficientemente bueno. No estoy preparado. No soy digno. ¿No ves que estás utilizando el poder creativo del universo para crear lo que no quieres? Esta noche te insto a que hagas un cambio fundamental en tu conciencia. En lugar de decir quiero o espero o empezaré, empieza a asumir yo soy, porque en esa suposición reside todo el poder de la creación. Verás, la diferencia entre el éxito y el fracaso no radica en las circunstancias externas, sino en este simple cambio de conciencia. La persona exitosa no es aquella que no tiene dudas, sino aquella que ha aprendido a asumir la sensación de que su deseo se ha cumplido a pesar de las aparentes contradicciones. Déjame contarte sobre la ley de la suposición. Cuando asumes un estado, todo el mundo debe remodelarse para adaptarse a tu suposición. Esto no es pensamiento positivo, es una ley cósmica. A la mayoría de ustedes se les ha enseñado a observar el mundo y luego formar sus conclusiones. Pero yo les digo esto, inviertan el proceso. Formulen primero su suposición y el mundo se remodelará para ajustarse a ella. Consideren esto. Todos los grandes logros de la historia de la humanidad comenzaron con alguien que asumió un estado que contradecía la evidencia externa. Se atrevieron a asumir lo que otros llamaban imposible. Verán, su mundo exterior no es más que su mundo interior proyectado hacia afuera. Cada duda que albergan, cada limitación que aceptan, debe exteriorizarse en su experiencia. Esta es la ley. Permítanme compartir con ustedes el secreto para eliminar la duda. No luches contra la duda. Simplemente asume un nuevo estado. Cuando ocupas un nuevo estado de conciencia, el antiguo estado de duda debe morir por abandono. Debes entender esto. Tu conciencia es la única realidad. Por lo tanto, lo que eres consciente de ser, debes convertirte en ello. Por eso dudar de ti mismo es un error tan grave. Estás asumiendo literalmente un estado de limitación. Quiero que comprendas esta verdad fundamental. El estado de conciencia desde el que operas lo es todo. Cuando dudas de ti mismo, estás viendo la vida desde un estado de conciencia que, por ley, debe producir pruebas de su propia realidad. Verás, la mayoría de vosotros estáis tratando de cambiar vuestras vidas mientras permanecéis en el mismo estado de conciencia. Esto es como tratar de producir manzanas mientras se plantan semillas de naranja. Va en contra de la ley. Déjame contarte el verdadero significado del estado. Un estado no es un pensamiento o una emoción fugaz. Es la conciencia desde la que ves el mundo. Cuando entras en un estado, solo ves lo que ese estado te dicta. Debes verlo. Considera esta profunda verdad. Tus circunstancias actuales no son más que tus estados de conciencia anteriores objetivados. Por lo tanto, para cambiar tu futuro debes cambiar tu estado. Ahora bien, la mayoría de vosotros decís, cuando cambien mis circunstancias, me sentiré diferente. Pero yo os digo esto, primero debéis sentiros diferentes, y luego vuestras circunstancias cambiarán para adaptarse a vuestro nuevo sentimiento. Verás, lo que llamas realidad es simplemente una sombra, un reflejo de tu estado de conciencia. Cuando dudas de ti mismo, en realidad estás dudando del poder infinito que hace latir tu corazón y crecer tus uñas. Déjame compartir contigo el secreto de la transformación sostenida. Debes aprender a vivir desde tu estado deseado ahora, no mañana, no cuando las condiciones mejoren, sino ahora, en este mismo momento. La mayoría de ustedes esperan que algo externo cambie antes de cambiar su concepto de sí mismos. Pero les digo esto, nada externo puede cambiar hasta que ustedes cambien su concepto de sí mismos. Consideren cuidadosamente lo que les estoy diciendo. Su concepto de sí mismos es su destino. Lo que crean que son, eso se convertirán. Esto no es filosofía, es una ley. Verán, cuando persiguen lo que quieren mientras mantienen una conciencia de duda, están trabajando en contra de ustedes mismos. Es como conducir con un pie en el acelerador y otro en el freno.
Déjenme hablarles del poder de la suposición. Cuando suponen que su deseo se ha cumplido, en realidad están experimentando su deseo en el único lugar donde puede existir primero en la conciencia. La mayoría de ustedes piensan que sus deseos están ahí fuera, en algún lugar, esperando a ser cumplidos. Pero les digo esto, sus deseos existen ahora en la conciencia, esperando a ser asumidos en la realidad. Verás, cada deseo que tienes es en realidad el deseo de Dios de expresarse más a través de ti. Por lo tanto, cuando dudas de tu capacidad para alcanzar tu deseo, estás dudando de Dios mismo. Piensa en esto. El roble existe en la bellota mucho antes de que sea visible para los ojos humanos. Del mismo modo, la realidad que deseas existe en la conciencia antes de que sea visible en tu mundo. Permítanme compartir con ustedes una profunda verdad sobre la conciencia que pocos comprenden. Cuando dicen «no puedo» o «es demasiado difícil», no están describiendo la realidad, la están creando. Sus palabras son decretos que deben manifestarse por ley. Verán, el universo no conoce la diferencia entre lo que ustedes llaman posible e imposible. Solo conoce lo que ustedes decretan a través de sus suposiciones conscientes. Cuando suponen que no pueden, están utilizando el mismo poder creativo que cuando suponen que pueden. Considera esto. Cada vez que albergas una duda, en realidad estás rezando por lo que no quieres. Porque rezar no es suplicar a un Dios externo, sino sentir y asumir la realidad de lo que deseas. La mayoría de vosotros habéis vuelto vuestro poder creativo en contra de vosotros mismos. A través de la duda y la autolimitación, decís, lo estoy intentando, pero en la conciencia no hay intentos. Déjame contarte la verdadera naturaleza de la creación. La creación está terminada. Todos los estados posibles existen. Ahora tu tarea no es crear lo que quieres, sino seleccionar y ocupar el estado que contiene tu deseo. Verás, cuando persigues lo que quieres con duda en tu corazón, estás intentando entrar en dos estados a la vez, el estado de tener y el estado de carecer. Esto es imposible. Considera cuidadosamente lo que estoy diciendo. No puedes servir a dos amos. No puedes permanecer en el estado de duda y en el estado de plenitud al mismo tiempo. Debes elegir. La mayoría de vosotros pensáis que primero debéis ver pruebas antes de poder creer. Pero os digo esto, lo que veis es el resultado de lo que habéis estado creyendo. Para cambiar lo que veis, debéis cambiar lo que creéis. Dejadme compartir con vosotros el secreto de la acción eficaz. Toda acción debe proceder del estado correcto de conciencia. La acción, sin el estado correcto, es inútil. Verán, cuando actúan desde un estado de duda, en realidad están reforzando el mismo estado del que desean salir. Sus acciones simplemente expresan su estado actual de conciencia. Consideren esto, todo en su mundo es una proyección de ustedes mismos. Su duda, su miedo, su limitación, todos son estados que han ocupado y que ahora ven reflejados en ustedes. La mayoría de ustedes están tratando de cambiar su mundo mientras mantienen la misma concepción de sí mismos. Esto es como tratar de proyectar una imagen diferente utilizando la misma diapositiva en el proyector. Déjenme hablarles de la ley de la conciencia. Lo que sea que seas consciente de ser, te convertirás en eso. Por eso es tan grave albergar dudas. Literalmente, te estás convirtiendo en tus dudas. Verás, tu conciencia es un regalo de Dios para ti. Es el poder creativo a través del cual das forma a toda tu existencia. Cuando dudáis, estáis haciendo un mal uso de este don divino. Considerad esta profunda verdad. En la conciencia no hay proceso. Las cosas no se convierten gradualmente, simplemente son. Cuando realmente asumís un estado, estáis en ese estado, y todo lo que pertenece a ese estado debe seguirlo. Veréis, la mayoría de vosotros creéis en el tiempo como una fuerza creativa, pero os digo esto, el tiempo es simplemente un dispositivo para posponer lo que existe ahora en la conciencia. Tu asunción, si se mantiene, es mucho más poderosa que el tiempo. Déjame hablarte de la verdadera naturaleza del deseo. La mera presencia de un deseo es prueba de su cumplimiento, porque ¿cómo podrías desear algo si no existiera ya en la conciencia? La mayoría de vosotros tratáis vuestros deseos
como algo que hay que conseguir mediante la lucha y el esfuerzo. Pero os digo esto, vuestro deseo es en realidad el recuerdo de Dios de lo que ya sois en el eterno ahora. Considera cuidadosamente lo que estoy diciendo. Cuando dudas de tu capacidad para lograr algo, en realidad estás dudando de la sabiduría que te dio el deseo en primer lugar. ¿Puedes ver la contradicción? Verás, cada duda que albergas es una negación de tu propia naturaleza divina. Le estás diciendo a Dios, no creo en tu poder expresándose a través de mí. Este es el verdadero significado del pecado. Déjame compartir contigo el secreto del logro sin esfuerzo. Cuando asumes el sentimiento de que tu deseo se ha cumplido, te alineas con el poder que creó el universo. Entonces, todas las cosas trabajan juntas para la exteriorización de tu suposición. La mayoría de ustedes creen que deben luchar contra las circunstancias para alcanzar sus deseos. Pero les digo esto, sus circunstancias no son más que la sombra de su conciencia. Cambien su conciencia y las circunstancias cambiarán. Consideren esto. Todos los grandes logros comenzaron con alguien que se atrevió a asumir un estado que contradecía las circunstancias actuales. Ellos entendieron que las circunstancias se someten a la conciencia. Verán, cuando persiguen lo que quieren, mientras mantienen la conciencia de la duda, están trabajando en contra de la ley universal, porque la ley establece que la conciencia es la única realidad. Déjenme hablarles del poder de la persistencia y la suposición. No basta con suponer su deseo por un momento. Deben persistir hasta que su suposición se convierta en realidad. La mayoría de ustedes abandonan su suposición ante la primera señal de contradicción. Pero te digo esto, la mera presencia de la contradicción es la prueba de que tu nueva asunción está echando raíces. Piénsalo detenidamente. Cuando plantas una semilla en la tierra, la primera respuesta del suelo es mostrarte más tierra. ¿Desenterrarías entonces la semilla y la declararías un fracaso? Verás, la misma ley opera en la conciencia. Cuando plantas la semilla de una nueva asunción, la primera respuesta de tu mundo puede ser mostrarte pruebas del estado anterior. Esta es la ley. Déjame contarte la verdad definitiva sobre la manifestación. Tu mundo no es más que tu conciencia objetivada. Por lo tanto, el único lugar donde puede producirse un cambio verdadero es en la conciencia. Considera esta sabiduría final. Nunca atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Cuando comprendas esto, dejarás de intentar cambiar las cosas en el mundo exterior y centrarás toda tu atención en cambiar tu estado de conciencia. Verás, tu conciencia es como una emisora de radio. Cualquiera que sea la frecuencia que emitas a través de tus suposiciones, el universo debe devolvértela en forma física. Esta es una ley inmutable. La mayoría de vosotros pasáis vuestras vidas tratando de cambiar las imágenes de la pantalla mientras ignoráis el proyector. Pero os digo esto, cambiad una diapositiva en el proyector de la conciencia y las imágenes deben cambiar. Permíteme compartir contigo este secreto definitivo del éxito. El éxito no es algo que se persigue, es algo que se atrae por la persona en la que te conviertes en tu conciencia. Cuando dejas de dudar y asumes la conciencia de ser ya lo que deseas ser, tu mundo debe remodelarse en consecuencia. Verás, en cada momento de tu vida estás eligiendo un estado de conciencia en el que ocupar. Elige sabiamente, porque todo tu mundo surge de esta elección. Considera esta verdad final. No eres un simple ser humano que busca una experiencia espiritual. Eres un ser espiritual que tiene una experiencia humana. Cuando comprendas esto de verdad, todas las dudas desaparecerán. Esta noche te insto a que tomes esta decisión suprema. Decide lo que quieres ser y asume que ya lo eres. No mañana, ni la semana que viene, sino ahora. Porque el ahora es el único tiempo que existe. Recuerda esto. La sensación de que el deseo se ha cumplido es el secreto de la creación. Sea lo que desees, asume la sensación que tendrías si ya lo tuvieras. Verás, la duda no es más que dormir en un estado de limitación. Despierta, asume el estado que deseas. Ahora siente su realidad. Vive desde él. Respira lo que sientes que creas. Deja que este sea tu momento sagrado de decisión. Elige ahora dejar de dudar de ti mismo.
Elige asumir el estado de conciencia que implica que tu deseo se ha cumplido. Elige vivir como si tus oraciones ya hubieran sido respondidas, porque te digo esto con absoluta certeza. El mundo no tiene más remedio que reflejar lo que tú decretas en tu conciencia. Esto no es teoría, esto no es filosofía, esto es ley. Recuerda, tú eres el poder operante en tu mundo. Nadie más puede asumir tu estado deseado por ti, nadie más puede vivir el final por ti. Esta es tu gran oportunidad, tu responsabilidad divina. Por lo tanto, avanza ahora con este conocimiento. Deja que todas las dudas caigan como hojas de otoño. Asume la sensación de que tu deseo se ha cumplido. Vive desde esa suposición, porque en esto reside el secreto de toda la creación. Porque cuando dejas de dudar y empiezas a vivir desde el final, cuando persistes en tu suposición a pesar de todas las pruebas en contra, cuando te mantienes fiel al estado que has elegido, entonces y solo entonces experimentarás la verdad de que todo es posible para quien cree. Esta es la ley, esta es la promesa, este es el camino. Y ahora, tras haber compartido estas verdades eternas contigo, te dejo con esta reflexión final. La vida con la que sueñas no te espera en un futuro lejano. Existe ahora en la conciencia, esperando a que la expreses. La elección es tuya. El momento es ahora. El poder está dentro de ti. Gracias. Dios tiene un plan para ti. Hay algo que necesitas escuchar esta noche, y no solo con tus oídos, sino con tu espíritu. No naciste sin un propósito. No estás vagando por esta tierra por accidente. Dios tiene un plan para ti. Puede que no lo sientas así. No cuando las puertas siguen cerrándose. No cuando las personas en las que confiabas se alejan. No cuando la luz al final del túnel parece más un truco de la imaginación que una promesa cumplida. Pero te prometo que, solo porque no puedas ver todo el camino, no significa que el camino no exista. A veces, lo que parece un revés es en realidad Dios preparando el escenario. Lo que parece un rechazo es en realidad un cambio de rumbo. Lo que parece silencio es una estrategia divina. Verás, Dios no se mueve por lo que ves con tus ojos naturales. Se mueve por lo que dijo sobre tu vida antes de que tú dieras tu primer aliento. Está orquestando cosas que van más allá de tu comprensión, tejiendo momentos, personas e incluso tu dolor en algo más grande de lo que podrías imaginar. Habrá días en los que te sentirás invisible, como si tus dones no importaran, como si tu voz fuera demasiado pequeña para resonar en un mundo que se mueve demasiado rápido. Pero escúchame, no eres invisible para Dios, no estás olvidado, no estás perdido. Estás exactamente donde debes estar. Aunque no lo parezca, tienes que confiar en que el proceso es sagrado. La lucha es sagrada. La espera no es en vano. Estás en manos de un creador que no comete errores. Cada cicatriz que llevas es una línea en la historia que Él está escribiendo. Cada retraso es un acto de amor que tendrá sentido con el tiempo. Cada no que has escuchado está dejando espacio para un sí mejor. Así que no te apresures a convertirte, no maldigas el viaje. No compares tu capítulo 2 con el capítulo 22 de otra persona. Mantente fiel, mantente arraigado, mantente disponible, porque en el momento en que piensas que no está pasando nada, es cuando Dios suele estar trabajando más duro entre bastidores. Y cuando llegue el momento adecuado, no tendrás que perseguir nada. La llamada te llamará. Las puertas se abrirán porque Dios tocó el picaporte. Las personas a las que estás destinado a impactar oirán tu voz como una trompeta en el desierto. No necesitas forzar lo que ya está predestinado. Solo necesitas volver a creer. Cree en la promesa. Cree en tu unción. Cree que tu vida es parte de algo eterno, algo divino, algo inquebrantable. No se trata de la fama. No se trata de los aplausos. No se trata de plataformas o posiciones, se trata del propósito, se trata de la obediencia, se trata de caminar como si tus pasos estuvieran ordenados, porque lo están. Eres una luz en un mundo que necesita desesperadamente sanación. Llevas contigo algo sagrado. No la atenúes para encajar, no la entierres para estar a salvo.
Naciste para levantarte, para luchar la buena batalla, para llevar tu cruz y caminar con fuego en tus huesos. Así que mantente erguido incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil. Porque tu historia, sí, tu historia es parte del gran plan de Dios. Y el mundo necesita lo que hay en ti, no más tarde, ahora. Deja que esa verdad se asiente en tu espíritu. Deja que silencie las mentiras. Deja que despierte la parte de ti que ha estado durmiendo bajo el miedo, bajo la duda, bajo la demora. No estás olvidado, no estás abandonado. Eres elegido. Dios tiene un plan para ti. Y cuando se revele, verás que cada lágrima tenía un propósito. Cada pérdida trajo una lección. Y cada paso fue guiado por una mano que nunca te soltó. Hay algo sagrado en saber que naciste con un propósito. No solo una idea general o una vaga esperanza, sino un diseño divino específico e intencionado sobre tu vida. Y a veces, la mayor batalla que librarás no es contra personas, sistemas o incluso circunstancias. Es contra la mentira que te dice que tu vida no importa. Contra ese susurro silencioso que dice que eres reemplazable, invisible, innecesario. Pero la verdad es que llevas dentro algo que nadie más en esta tierra podría tener jamás. Una huella divina. Una voz destinada a resonar en lugares donde reina el silencio. Una presencia que cambia el ambiente cuando entras en una habitación, aunque aún no te des cuenta. El mundo intentará convencerte de que el propósito es el reconocimiento, como subir a un escenario o ser alabado en público. Ese propósito suele ser silencioso. Está en cómo amas a las personas. Está en cómo te muestras cuando nadie más lo hace. Está en cómo defiendes la verdad cuando todos los demás se inclinan ante la comodidad. El propósito no siempre es glamuroso. A veces consiste en seguir adelante cuando todo en ti quiere rendirse. A veces consiste en permanecer fiel a un sueño que aún no se ha manifestado. A veces consiste en creer en la promesa incluso mientras caminas por el desierto. No eres un accidente, ni el producto del azar ni el resultado de la aleatoriedad. Antes de tener un nombre, tenías una vocación. Antes de derramar tu primera lágrima, el cielo ya te había susurrado tu misión. Así de intencionada es tu existencia. Puede que el mundo no siempre te valide, puede que la gente te pase por alto, pero Dios nunca extravía lo que crea con amor. Fuiste esculpido a partir de una visión, moldeado con poder, liberado en este mundo para un momento como este. Hay vidas ligadas a tu obediencia, hay puertas esperando tus pasos, hay respuestas esperando tu sí. Y lo bonito es que no necesitas tenerlo todo claro para cumplir tu propósito. A veces, el propósito se revela poco a poco, como una semilla que se convierte en árbol, como una nota que se convierte en canción, como un momento que se convierte en legado. No tienes que forzar tu propósito para que sea real, solo tienes que aceptarlo, caminar en él, hablar desde él, respirar como si viviera en ti, porque así es. Hay una razón por la que el enemigo lucha tan duramente contra tu mente. Hay una razón por la que te enfrentas a tormentas que otros no han enfrentado. Porque cuando el propósito está en tu vida, vendrá la presión. Pero la presión no significa que te hayas desviado del camino. Significa que algo dentro de ti se está activando. El propósito te exigirá que te esfuerces. Te llamará a alcanzar metas más altas. Te sacará de tu zona de confort. Y a veces eso se siente como dolor, pero en realidad es solo crecimiento. A veces parece aislamiento, pero en realidad es preparación. A veces parece que lo pierdes todo, pero en realidad es Dios despejando el espacio para lo que no se puede construir sobre cimientos rotos. Habrá días en los que lo cuestionarás todo, días en los que parecerá que nada funciona, días en los que el peso se sentirá más pesado que la promesa. Pero incluso entonces, especialmente entonces, debes recordar quién eres. No eres solo alguien que intenta salir adelante. Eres un recipiente de luz, un espejo de gloria, un testimonio vivo de lo que la gracia puede hacer. Ni siquiera tus errores pueden cancelar el plan que Dios tiene para ti. Ni siquiera tus desvíos pueden borrar tu destino. No eres lo suficientemente poderoso como para destruir lo que Dios ha ordenado. Eso debería darte paz. Eso debería recordarte que tu valor no está en debate. Fuiste elegido,
seleccionado, amado hasta existir. Y por eso, puedes caminar con la cabeza en alto, no con arrogancia, sino con confianza divina. Porque cuando sabes que fuiste creado a propósito, con un propósito, dejas de suplicar permiso para ser quien ya eres. Dejas de pedirle al mundo que confirme lo que el cielo ya ha declarado. Dejas de encogerte cuando naciste para elevarte. La verdad es que tu propia respiración es la prueba de que ese propósito aún vive en ti. Si sigues aquí, es porque aún se te necesita. Si sigues despertando, es porque aún hay trabajo por hacer en tu vida. Eso debería darte esperanza. Eso debería encender algo dentro de ti. Una vez más, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas confiar en que quien te llamó sabe cómo guiarte. Y cuando empiezas a caminar en esa verdad, las cosas comienzan a cambiar. No siempre a tu alrededor, a veces dentro de ti. El miedo comienza a perder su control. La inseguridad comienza a desvanecerse. Y empiezas a verte a ti mismo no como un error que hay que corregir, sino como un milagro que aún se está desarrollando. Así que nunca cuestiones si tu vida importa. Importa más de lo que crees. Y si alguna vez lo olvidas, recuerda esto. Dios no hace extras, no hace rellenos, solo hace originales y tú, amigo mío, eres uno de ellos. Pero incluso con todo ese propósito descansando sobre tu vida, eso no significa que el viaje será fácil. De hecho, a veces sentirás que todo está en tu contra. La visión arderá en tu corazón, pero las puertas no se abrirán. La llamada resonará en tus oídos, pero el mundo parecerá ignorarla. Es entonces cuando la segunda verdad debe asentarse en tu alma. Los reveses son preparativos para el destino. Es fácil creer en el propósito cuando todo va bien, cuando estás ganando, cuando los aplausos son fuertes. Pero la verdadera prueba del destino está en cómo manejas los obstáculos, los retrasos, los reveses, porque esos no son el final de tu historia. Son las herramientas que la construyen. A veces Dios utiliza la oposición para agudizar tu enfoque. A veces te deja atravesar el fuego para que salgas puro, no porque te esté castigando, sino porque te está preparando. Hay bendiciones que requieren primero quebrantamiento. No porque Dios se deleite en tu dolor, sino porque ciertos niveles de crecimiento solo se pueden alcanzar a través de la presión. Y esa presión, ese desamor, ese fracaso, ese rechazo, no es una señal de alto. Es un punto de inflexión divino. Cada vez que se cerraba una puerta, estabas siendo protegido. Cada vez que alguien se alejaba, estabas siendo alineado. Cada vez que te topabas con un muro, el cielo estaba construyendo un camino diferente. Pero en ese momento, duele. No te voy a mentir. Se siente personal. Se siente injusto. Miras a tu alrededor y te preguntas por qué los demás parecen estar ascendiendo mientras tú estás estancado. Te preguntas si has perdido tu oportunidad, si has malinterpretado la llamada. Pero déjame decirte que el retraso no es una negación. El retraso es un campo de entrenamiento. Y a menudo, cuanto más profunda es tu llamada, más larga es la preparación. Dios no construye rascacielos de la noche a la mañana. Cava cimientos profundos para lo que planea elevar. Eso significa que tus temporadas de silencio no son en vano. Tu desierto no es aleatorio. Tus batallas privadas no carecen de sentido. Son capítulos en la historia de tu transformación. Son la prueba de que algo poderoso se está formando en ti. No maldigas el revés. No desprecies la pausa, porque en esos mismos momentos Dios está realizando algunas de sus obras más grandiosas. Está despojándote de lo que creías que necesitabas. Está realineando tu corazón. Te está posicionando para algo más grande de lo que siquiera habías pedido en tus oraciones. Y cuando llegue el momento adecuado, cuando tu carácter coincida con tu vocación, cuando tu corazón se haya rendido por completo, cuando tu visión se haya purificado, mirarás atrás y te darás cuenta de que todo lo que parecía una pérdida era en realidad una victoria disfrazada. Verás cómo la traición te dio claridad, cómo la puerta cerrada salvó tu alma, cómo las noches solitarias fortalecieron tu fe, cómo las lágrimas regaron el terreno para algo nuevo. Te darás cuenta de que el destino nunca estuvo en suspenso, simplemente se estaba formando en silencio.
El verdadero propósito tiene un peso, un costo, y parte de ese costo es aprender a aguantar cuando nada tiene sentido, aprender a confiar cuando tus manos están vacías, pero tu corazón está lleno de promesas, aprender a mantenerte en pie cuando todo en ti quiere tumbarse y rendirse, porque la promesa sigue siendo cierta. Incluso cuando el proceso es doloroso, lo que parece un revés es a menudo Dios reorientándote hacia algo más poderoso de lo que pediste. Lo que parece un desvío es en realidad una redirección divina. No llegas tarde, no vas atrasado, no te han olvidado. Estás en entrenamiento, estás en transformación, estás en tierra santa, aunque parezca un campo de batalla. Así que no dejes que los reveses te convenzan de renunciar a la visión. No dejes que el dolor silencie tu voz. No dejes que el retraso te convenza de que el destino se ha saltado tu nombre. Porque las mismas cosas que intentaron quebrarte se convertirán algún día en el testimonio que edifica a otros. No estás sobreviviendo a esto solo por ti mismo. Estás sobreviviendo por las personas que vendrán después de ti, por aquellos que mirarán tu vida y encontrarán esperanza. Estás allanando un camino que otros recorrerán, y ellos necesitan que te levantes, necesitan que sigas adelante, necesitan que vuelvas a creer. Así que deja que lleguen los reveses, deja que surjan los obstáculos, porque cuando Dios es el autor de tu historia, incluso tus capítulos más bajos están llenos de propósito, y cuando llegue el momento oportuno, el destino llegará, no a pesar de tu dolor, sino gracias a él. Has nacido con un propósito, e incluso en los reveses, Dios sigue preparándote para cumplirlo. Es fácil amar la promesa. Es fácil emocionarse con el destino, con la bendición, con el avance, con el momento en que todo finalmente encaja y tiene sentido. Pero lo que no es fácil de amar es el proceso, el intervalo, los momentos en los que tu corazón está lleno de visión, pero tus manos siguen vacías. Cuando Dios pronuncia una palabra sobre tu vida, pero nada a tu alrededor parece indicar que esa palabra pueda hacerse realidad. Y en esos momentos es tentador ver el proceso como un castigo. Creer que como duele, como es difícil, como es solitario, entonces de alguna manera has hecho algo mal. Pero la verdad es más profunda que tu incomodidad. El proceso no es un castigo. El proceso es una preparación. El proceso es sagrado. Es donde Dios te moldea, te forma, te despoja de lo que no puede acompañarte al siguiente nivel. Es donde enseña a tu espíritu a confiar en Él cuando tus ojos no ven nada y tus oídos solo oyen silencio. Es donde rompe el ego, el orgullo, el miedo y la inseguridad, para que lo que quede sea puro, santo, lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de tu vocación. Verás, todo el mundo quiere la gloria. Pocos quieren el esfuerzo. Todos quieren la corona, pero no todos quieren la cruz que viene antes. Y sin embargo, sin la cruz, sin el aplastamiento, sin la disciplina, sin la lucha de medianoche, no puede haber resurrección, no puede haber elevación, no puede haber autoridad que no haya sido forjada primero en la adversidad. Es en el fuego donde se refina el oro, es en el desierto donde se revela la identidad y es en la sala de espera donde se forma el carácter. Así que no desprecies el proceso, no te resistas a él, no desees que desaparezca, porque lo que Dios está haciendo en ti durante la espera es tan importante, si no más, como lo que va a hacer a través de ti más adelante. No puedes saltarte el proceso y esperar cumplir tu propósito, porque sin el proceso te faltará profundidad, te faltará humildad, te faltará el discernimiento para manejar lo que Dios quiere darte. Hay una versión de ti que existe después de la ruptura, después de la lucha, después de las lecciones que no pediste, pero que necesitabas desesperadamente. Y esa versión es la que está preparada. Vivimos en un mundo adicto a la velocidad, pero Dios está comprometido con la profundidad. Y la profundidad lleva tiempo, requiere poda, requiere silencio, requiere pruebas repetidas de tu corazón, de tus motivos, de tu rendición, no para hacerte daño, sino para sanarte, no para quebrantarte, sino para edificarte, porque Dios no solo quiere bendecirte, quiere asegurarse de que la bendición no te destruya una vez que llegue. Hay cosas por las que estás orando que tu carácter aún no está preparado para soportar.
Hay espacios a los que estás pidiendo entrar que requieren una versión de ti que aún no se ha formado completamente. Y Dios te ama demasiado como para darte algo que te aplastaría antes de que estuvieras listo para llevarlo. Por eso, deja que el proceso haga su trabajo. Permite la tensión, la decepción, el esfuerzo, porque ve más allá de lo que tú ves. Sabe a lo que te enfrentarás dentro de 5 años. Sabe el peso que conlleva la gloria. Sabe que si no fortalece tus hombros ahora, más adelante te derrumbarás bajo el peso de la bendición. No se siente bien. No siempre tendrá sentido, pero la fe nace en ese mismo espacio donde vive la obediencia, incluso cuando el resultado es incierto, donde la adoración se eleva incluso cuando los muros no han caído, donde la rendición se convierte en algo más que una canción, se convierte en tu postura, tu respiración, tu identidad. Algunas de las personas más poderosas del reino son las que estuvieron ocultas durante más tiempo, las que tuvieron que aprender a amar a Dios sin aplausos, las que tuvieron que presentarse día tras día cuando nadie las veía, las que tuvieron que predicar a su propio reflejo y creer en su vocación cuando ninguna plataforma la validaba, porque entendieron que el proceso no era un castigo, era intimidad, era transformación, era un designio divino. Y un día, cuando se pase la página, cuando la luz cambie y las puertas comiencen a abrirse, te darás cuenta de que no fue el foco de atención lo que te hizo poderoso. Fue la habitación oscura donde Dios te desarrolló. Fue el lugar secreto, las largas noches, las lágrimas que nadie vio. Ahí es donde te convertiste en quien realmente eres. Ahí es donde se extrajo el aceite de ti. Ahí es donde el fuego hizo que tu fe fuera inquebrantable. Así que anímate. Si estás en el proceso, estás en la presencia. Si te están estirando, te están santificando. Si estás atravesando el valle, te están preparando para la montaña. Nada se desperdicia, ni el silencio, ni la lucha, ni los días lentos. Todo importa, todo se está utilizando. Y mientras atraviesas el proceso, nunca olvides que el hecho de que no puedas ver a Dios obrando no significa que no lo esté haciendo. Eso nos lleva a otra verdad que debe anclar tu alma. Dios obra detrás del telón. Vivimos en un mundo obsesionado con las pruebas, con las evidencias, con las cosas que podemos tocar y medir y publicar en Internet. Pero el reino no funciona así. Dios a menudo hace su mejor trabajo en silencio, en secreto, detrás de las cámaras, donde nadie lo ve, mientras duermes, mientras lloras, mientras te preguntas si siquiera ha escuchado tu última oración. Puede que no lo sientas, puede que no lo veas, pero no estás abandonado. El cielo no es silencioso, es estratégico. A veces, lo que parece una ausencia divina es en realidad actividad divina en un reino superior. Dios no está inactivo, es invisible y hay una gran diferencia. Mueve piezas que tú no sabes que existen, establece conexiones que aún no has visto, pronuncia tu nombre en habitaciones en las que tus pies nunca han entrado, cambia corazones, abre puertas, desvía planes, todo ello sin pedirte permiso ni anunciarlo en primera plana, porque la verdadera transformación no necesita público. Los milagros no comienzan bajo los focos, comienzan en las sombras, en los asuntos secretos del cielo, en las conversaciones sagradas entre el destino y el tiempo. Así que no midas el movimiento de Dios por lo que tus ojos pueden ver. No asumas que no está pasando nada solo porque tu vida parece estar estancada. Dios no se rige por tu agenda, no opera según los plazos humanos, no necesita tu calendario para manifestar su gloria. La fe significa confiar en que, incluso en el silencio, Dios está hablando. Incluso en la pausa, Dios está planeando. Incluso en la quietud, Dios se está moviendo. Y cuando se mueve, no tiene que dar explicaciones a nadie. Simplemente lo hace de forma repentina, rápida y soberana, de manera que no deja lugar a dudas sobre quién estaba detrás de todo. Puede que pienses que tus oraciones están siendo ignoradas, pero cada palabra ha sido escuchada, almacenada y esperada con atención, porque Dios no solo escucha, sino que elabora estrategias. No se limita a reaccionar, es el autor. Está escribiendo una historia más grande que tu momento de confusión, más grande que tu temporada de dolor,
más grande que tu actual falta de comprensión, y un día se levantará el telón, se encenderán las luces, y lo que creías olvidado se revelará completamente formado. Verás cómo encajan todas las piezas. Comprenderás por qué ciertas cosas tenían que desmoronarse. Te darás cuenta de que el silencio no era abandono, era una orquestación, que el cielo estaba trabajando en cada momento, alineando cada paso, creando un testimonio mucho más allá de tu propia imaginación. Verás, Dios no solo está interesado en tu comodidad, Él está interesado en tu plenitud. Y eso significa que a veces tiene que dejarte atravesar habitaciones en las que no puedes seguirle la pista, para que aprendas a confiar en Él. A veces oculta las pruebas para que tu fe pueda crecer. A veces se esconde detrás del telón para que tu adoración ya no esté ligada a lo que te da, sino a quién es Él. No te está ignorando, está construyendo algo con cuidado, deliberadamente, capa por capa, en ti y a tu alrededor. Y cuando sea el momento adecuado, cuando tu corazón esté listo, cuando tu carácter sea firme, correrá el telón, y lo que parecía un retraso se revelará como un diseño. Mirarás atrás y dirás, ahora lo veo, ahora lo entiendo. Él estuvo trabajando todo el tiempo. Me estaba protegiendo cuando yo pensaba que me estaba castigando. Me estaba promoviendo cuando yo pensaba que me estaba pasando por alto. Era fiel incluso cuando yo no podía sentirlo. Ese es el Dios al que sirves. Música, el que obra en misterio, el que esconde tesoros en lugares oscuros, el que siempre llega a tiempo, incluso cuando no se mueve según tu calendario. El que te llama a confiar no solo en lo que hace, sino en quién es. Así que no te desanimes, no te rindas, no maldigas el proceso, no temas el silencio. Algo sagrado está sucediendo detrás de la cortina, algo divino se está desarrollando en las sombras, y cuando esté listo, cuando tú estés listo, se levantará la cortina, se abrirá la puerta. La temporada cambiará, y te darás cuenta de que Dios estuvo trabajando todo el tiempo. El dolor tiene una forma de intentar convencerte de que tu vida ha perdido su significado. Cómo duele, cómo te sientes destrozado, cómo estás atravesando una tormenta que no pediste y que no viste venir. De alguna manera tu propósito debe haber expirado. El dolor susurra mentiras. Te dice que lo que estás pasando no tiene sentido, que tu sufrimiento es inútil, que el sueño debe estar muerto porque la noche ha sido demasiado larga y el camino ha sido demasiado duro. Pero el dolor no es el final de tu historia. El dolor no es un punto final. Es una coma, una pausa, una transición sagrada, una invitación santa. Porque la verdad es que tu propósito no se cancela por tu dolor. A menudo se aclara por él. El propósito no se encuentra en los momentos perfectos. Se encuentra en la presión, en la tensión, en el desamor, en el valle donde pensabas que estabas solo, pero Dios te estaba acercando más a Él. El dolor no significa que estés perdido. Significa que estás vivo. Significa que tu corazón aún siente, tu alma aún anhela. Y en ese dolor, Dios sigue hablando, sigue moviéndose, sigue atrayéndote hacia una comprensión divina de que todo, absolutamente todo tiene un propósito. Incluso las lágrimas, incluso las estaciones que no terminaron como esperabas, incluso el silencio que parecía durar demasiado. Hay partes de ti que solo cobran vida en el fuego. Hay una fuerza que solo se revela después de la ruptura. Hay una sabiduría a la que nunca podrías acceder hasta que atraviesas algo que te obliga a soltar lo que creías saber. Y sí, duele, pero el dolor es a menudo el lugar donde nace la revelación divina. Empiezas a ver de otra manera, a oír de otra manera, a caminar de otra manera porque has sido transformado por la destrucción. Y ese cambio es sagrado. Dios no desperdicia las heridas. Él recoge cada lágrima. Él registra cada llanto. Él entiende cada gemido demasiado profundo para expresarlo con palabras. Y en sus manos, incluso tu dolor se convierte en semilla. Incluso tu sufrimiento se convierte en tierra sagrada. Puede que ahora mismo no entiendas el por qué, pero puedes confiar en el quién. El Dios que te formó no te abandonó cuando llegó la tormenta. Él está en la tormenta contigo, no mirando desde la distancia, sino sosteniéndote en medio de ella.
dando forma a algo eterno en el caos temporal. No tienes que esperar a que tenga sentido para creer que tiene un propósito. No tienes que sentirte fuerte para ser sostenido por la fuerza, y no tienes que ver el resultado para confiar en el proceso. Lo que estás pasando no es aleatorio, no carece de sentido, no es un accidente cósmico. Es parte de algo más grande, algo eterno. Dios usa el dolor no para destruirte, sino para transformarte y despertar los dones que el consuelo nunca podría despertar. Hay personas a las que sanarás algún día gracias a las heridas que llevas hoy. Hay palabras que dirás que tendrán poder porque se forjaron en el silencio y el dolor. Hay una profundidad que ofrecerás al mundo que solo llegó porque estuviste dispuesto a dejar que Dios te encontrara en lo más profundo de tu quebrantamiento. Así que no huyas del dolor, no lo adormece, no finjas que no existe. Llévalo a Dios. Deja que Él lo sostenga. Deja que Él te sostenga. Y al hacerlo, comenzarás a ver cómo incluso esto, especialmente esto, está dando forma a tu destino. No estás descalificado porque estés sufriendo. No estás olvidado porque estés luchando. Tu vida sigue siendo importante. Tu historia sigue hablando. Tu aliento sigue teniendo un propósito. A veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente seguir adelante. Levántate una vez más. Respira de nuevo. Vuelve a creer. Vuelve a tener esperanza. Aunque tu voz tiemble, aunque tus pasos sean lentos, eso es fe. Eso es valor. Eso es propósito en movimiento. Puede que no te sientas fuerte, pero tu perseverancia es una guerra sagrada. Cada vez que te niegas a rendirte, le declaras a la oscuridad que sigues creyendo que tu vida tiene sentido. Y lo tiene, no a pesar del dolor, sino a través de él, lo que nos lleva a una verdad que completa el cuadro. Ya estás equipado para este viaje. Puede que no lo sientas así. Puede que estés mirando tu vida en este momento y contando todas las cosas que te faltan, todas las razones por las que crees que no estás preparado. Puede que estés pensando, Dios, necesito más tiempo, más fuerza, más recursos, más apoyo. Pero, ¿y si te dijera que ya tienes todo lo que necesitas? ¿Y si te dijera que Dios, en su infinita sabiduría, no llama a los equipados, sino que equipa a los llamados, que cuando te formó, depositó en tu interior dones que aún no has descubierto, que cuando te insufló vida, insufló el potencial divino escondido en el suelo de tu alma, esperando la estación adecuada, la presión adecuada para florecer? No tienes que ser perfecto para tener un propósito. No tienes que tenerlo todo para ser poderoso. Solo tienes que estar dispuesto a confiar en que Dios no comete errores, que no da tareas sin antes dar la unción para cumplirlas. Puede que te sientas pequeño, pero el que vive en ti es poderoso. Puede que te sientas poco cualificado, pero la gracia de Dios es tu credencial. Has sobrevivido a cosas que deberían haberte destrozado. Has atravesado fuegos que intentaron consumirte. Has enfrentado tormentas que te hicieron cuestionar todo. Pero sigues aquí, sigues respirando, sigues avanzando. Eso no es solo supervivencia, es fortaleza, es resistencia, es evidencia divina de que Dios te ha estado equipando todo este tiempo. Ahora tienes una perspectiva que antes no tenías. Ahora tienes una empatía que solo viene de la experiencia. Ahora tienes músculos espirituales que se han fortalecido al llevar cargas en oración. Ahora tienes sabiduría que se ha agudizado en la oscuridad. Y ahora tienes una voz que se ha refinado con el silencio, con la rendición, con el dolor sagrado. Deja de subestimar lo que hay dentro de ti. El sueño que Dios te dio no fue al azar. La visión no es imposible. Fuiste creado para esto, aunque tengas miedo. Aunque nunca lo hayas hecho antes, aunque nadie en tu familia haya recorrido este camino, tú eres el elegido. Tú eres quien rompe el ciclo, quien construye el puente, quien lleva la luz a lugares que solo han conocido la oscuridad. El enemigo quiere que te centres en lo que te falta, pero Dios quiere que te centres en quién eres. Eres elegido, eres ungido, eres capaz, no por tu currículum, sino por su espíritu. Llevas dentro de ti el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. No es una metáfora, es real, es eterno.
Es fuego sagrado en tus huesos. Estás más preparado de lo que crees. Llevas más tiempo caminando con Dios de lo que piensas. Cada batalla te ha enseñado algo. Cada retraso ha agudizado tu discernimiento. Cada decepción ha profundizado tu dependencia. Y ahora te encuentras al borde de algo nuevo. No porque tengas todas las respuestas, sino porque finalmente sabes en quién confiar. No necesitas más. Necesitas reconocer lo que ya tienes en tus manos. Tienes fe, tienes experiencia, tienes oración, tienes favor, tienes un llamado que no puede ser revocado y tienes un Dios que nunca te abandona, nunca falla, nunca olvida. No tienes que esperar a que las circunstancias sean perfectas para moverte. Solo muévete, solo camina, solo da un paso. Y cada paso revelará más fuerza, más claridad, más del Dios que camina a tu lado, en ti y delante de ti. No necesitas compararte con nadie más. Tu camino es único, tu historia es específica, tu voz es necesaria, estás equipado. No porque la vida haya sido fácil, sino porque la gracia ha sido suficiente. Así que sigue adelante, no con miedo, sino con fe, no con esfuerzo, sino con rendición. Ya eres suficiente, ya estás listo, ya estás ungido para lo que viene. Confía en eso. Confía en Dios y confía en el tesoro que ha puesto dentro de ti. No tienes que esperar para convertirte en lo que Dios ya te ha llamado a ser. Solo tienes que creerlo y caminar en ello. Y así, mientras te encuentras al borde de todo lo que has atravesado, cada valle, cada victoria, cada noche de insomnio y cada oración susurrada, deja que este sea el momento en el que recuerdes quién eres. Deja que este sea el momento en el que dejes de encogerte para adaptarte al dolor de tu pasado y comiences a expandirte para abarcar la promesa de tu futuro. Porque Dios nunca ha apartado sus ojos de ti, ni por un segundo, ni durante el caos, ni en la confusión, ni siquiera cuando dudaste de ti mismo. Él ha estado tejiendo un propósito a lo largo de cada temporada, incluso en aquellas que te destrozaron. Ha estado trabajando en las sombras, equipándote en el silencio, refinándote en el fuego, y ahora te llama, no a la perfección, sino a la alineación, no a esforzarte, sino a confiar, porque todo lo que has vivido ha sido una preparación para este momento. No estás atrasado, no estás descalificado, estás justo a tiempo para tu destino. Así que levanta la cabeza, endereza los hombros, silencia las mentiras que dicen que no eres suficiente y da un paso adelante, no porque tengas todas las respuestas, sino porque conoces a quién las tiene. Da un paso adelante porque ahora comprendes que el dolor no te quebró, te construyó, el proceso no te castigó, te posicionó, y ya no estás esperando a convertirte en algo. Estás caminando como quien Dios ya ha llamado. Eres elegido, estás listo, y ya eres suficiente. Ahora ve y vive como tal. Permíteme dejar una cosa muy clara desde el principio de nuestra conversación. Cuando hablo de que Dios ordena tus pasos, no me refiero a una deidad externa que manipula tu vida como piezas en un tablero de ajedrez. No, me refiero al Dios que es tu propia y maravillosa imaginación humana, el Dios que es la conciencia misma que habita en ti, porque la conciencia es la única realidad, y tu conciencia es Dios en acción. Esta noche deseo compartir contigo cómo Dios, tu propia y maravillosa imaginación humana, ordena tus pasos cada día, porque una vez que comprendas verdaderamente este principio, nunca más te sentirás perdido, abandonado o a merced del azar. Sabrás con absoluta certeza que cada acontecimiento, cada encuentro, cada circunstancia de tu vida está divinamente orquestado por el Dios que hay dentro de ti. Comencemos con una verdad fundamental. El mundo que percibes no es más que un espejo que refleja el contenido de tu conciencia. Como es adentro, es afuera. Tus suposiciones, creencias y sentimientos internos se proyectan continuamente hacia el exterior y se solidifican en lo que llamas tu realidad. Así es como Dios ordena tus pasos a través del poder de tus suposiciones. Considera por un momento lo que asumes que es cierto sobre ti mismo, sobre los demás, sobre el mundo en general. Estas suposiciones, estas creencias fijas, no son meros pensamientos, son fuerzas creativas que dan forma,
y moldean la sustancia de tu experiencia. Cuando asumes que la vida es difícil, que no se puede confiar en las personas, que el éxito está fuera de tu alcance, en ese momento estás ordenando tus pasos hacia experiencias que confirmarán estas suposiciones. Por el contrario, cuando asumes lo mejor, cuando te enfocas en la certeza de que estás guiado, protegido y apoyado divinamente, estás ordenando tus pasos hacia manifestaciones de estas verdades superiores. Esta es la ley, y la ley es Dios en acción. Pero te preguntarás, ¿cómo se desarrolla este proceso en la realidad práctica de tu vida cotidiana? Déjame ilustrarlo con un ejemplo sencillo. Imagina que te despiertas por la mañana con una sensación de alegría y expectación. Vives con la suposición de que este día te traerá oportunidades maravillosas y encuentros agradables. A medida que avanza el día, te sientes atraído de forma natural por ciertos lugares, ciertas personas, ciertas actividades. Quizás decides por capricho tomar una ruta diferente al trabajo o visitar una cafetería en la que nunca has estado antes. En esa cafetería conoces a alguien que te presenta una idea u oportunidad que se alinea perfectamente con un deseo que has estado alimentando en tu corazón. ¿Fue casualidad? ¿Fue una coincidencia? No, querido amigo. Fue Dios quien ordenó tus pasos. La suposición de alegría y oportunidad que encarnaste por la mañana fue la directiva divina que orquestó cada momento de tu día, llevándote sin desviarte al cumplimiento de esa suposición. Ahora profundicemos en el mecanismo por el cual Dios ordena tus pasos. Todo comienza con un estado de conciencia. Un estado es un estado de ánimo, una actitud, un sentimiento sobre ti mismo o sobre la vida. En cualquier momento dado, te encuentras en un estado particular, y de ese estado fluyen naturalmente ciertos comportamientos, pensamientos y acciones. Si te encuentras en un estado de ansiedad, tendrás pensamientos ansiosos, notarás amenazas potenciales en tu entorno y tomarás medidas destinadas a protegerte del peligro percibido. Si te encuentras en un estado de confianza, tendrás pensamientos empoderadores, notarás oportunidades en tu entorno y tomarás medidas audaces alineadas con tus deseos. La clave para permitir que Dios ordene tus pasos de manera que conduzcan al cumplimiento de tus deseos es elegir conscientemente el estado desde el que operas. Esta elección no se hace a través de una decisión intelectual, sino a través del sentimiento, la emoción, la convicción de que el estado deseado ya es tuyo. En mi propia experiencia, he sido testigo de este principio en acción innumerables veces. Recuerdo un periodo de mi vida en el que deseaba compartir estas enseñanzas con un público más amplio. En lugar de esforzarme y luchar para que esto sucediera a través de medios externos, simplemente asumí la sensación de ser ya un profesor y autor de éxito, llegando a miles de personas con este mensaje de verdad. Desde ese estado de deseo cumplido, me encontré naturalmente dando ciertos pasos, tomando ciertas decisiones, pronunciando ciertas palabras, todo lo cual me llevó, con lo que parecía ser una precisión milagrosa, a oportunidades que permitieron que este deseo se materializara en mi mundo. Pero no hubo ningún milagro, solo la ley perfecta e inmutable de la conciencia. Esta ley opera con precisión matemática. Así como 2 más 2 es igual a 4, tus suposiciones persistentes se cristalizan en hechos objetivos en tu mundo. Así es como Dios ordena tus pasos, no a través de una intervención caprichosa o un favor arbitrario, sino a través del funcionamiento impecable de la ley. Pero escucho tu objeción. Si Dios ordena mis pasos, y Dios es mi propia y maravillosa imaginación humana, ¿por qué experimento acontecimientos no deseados? ¿Por qué encuentro obstáculos y dificultades? Sin duda, no estoy imaginando conscientemente estos retos. La respuesta está en lo que yo llamo tu dieta mental, la suma total de los pensamientos, creencias y suposiciones que has aceptado como verdaderos a lo largo de tu vida. Muchos de ellos fueron implantados en tu conciencia durante la infancia, por padres, maestros y figuras de autoridad bien intencionados, pero que también actuaban desde un entendimiento limitado. Otros se formaron a través de tu interpretación de experiencias pasadas. Estas creencias y suposiciones operan por debajo del umbral de tu conciencia,
dirigiendo silenciosamente tus pasos hacia experiencias que las confirman. Por eso es tan importante el autoexamen. Debes tomar conciencia del contenido de tu conciencia si quieres tomar el control de la dirección de tu vida. Te digo ahora, con absoluta convicción, que no hay ninguna fuerza fuera de tu propia conciencia que pueda dictar el curso de tu vida. No hay destino, ni suerte ni casualidad que pueda anular el poder creativo de tus suposiciones. Dios, tu propia y maravillosa imaginación humana, ordena tus pasos en perfecta consonancia con lo que aceptas como verdadero. Permíteme compartir contigo un principio que ha transformado innumerables vidas. El principio de la revisión. La revisión es el arte de reescribir mentalmente los acontecimientos pasados para alinearlos con tus deseos. Si has experimentado algo no deseado, puedes revisar ese acontecimiento en tu imaginación para que se desarrolle como hubieras preferido. Al hacerlo, no solo alteras tu recuerdo del pasado, sino también la trayectoria de tu futuro. ¿Por qué funciona la revisión? Porque el tiempo tal y como lo experimentamos en este mundo tridimensional es una ilusión. Solo existe el eterno ahora, el momento presente en el que todas las posibilidades existen simultáneamente. Cuando revisas el pasado en tu imaginación, no estás fingiendo ni fantaseando. En realidad, estás seleccionando una realidad diferente de entre la infinita variedad de realidades posibles que existen dentro de tu conciencia. A través de la revisión, limpias tu dieta mental de suposiciones y creencias tóxicas que han estado ordenando tus pasos hacia experiencias no deseadas. Las reemplazas por suposiciones empoderadoras que, con la misma precisión, ordenarán tus pasos hacia las experiencias deseadas. Pero quizás el aspecto más profundo de Dios ordenando tus pasos es este: el propósito último detrás de cada evento, cada encuentro, cada circunstancia en tu vida es despertarte a tu verdadera identidad como Dios. Todo lo que te sucede, ya sea que lo etiquetes como bueno o malo, está diseñado para llevarte a esta realización suprema. Por eso te insto a que no juzgues los eventos de tu vida por las apariencias. El encuentro que parece más desafiante puede ser el catalizador necesario para impulsarte hacia una mayor comprensión de tu destino. La decepción que se siente más amarga puede ser la experiencia precisa que se requiere para disolver una creencia limitante que te ha mantenido cautivo. Dios ordena tus pasos no para tu comodidad, sino para tu despertar. Y en ese despertar reside una alegría y una libertad que trasciende todos los placeres y éxitos mundanos. Considera la historia de José en la Biblia, vendido como esclavo por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado por aquellos a quienes ayudó según todas las apariencias externas. Los pasos de José estaban siendo ordenados hacia el sufrimiento. Sin embargo, cada uno de estos acontecimientos aparentemente trágicos lo estaba colocando precisamente donde necesitaba estar para cumplir su propósito final y darse cuenta de su identidad divina. Cuando José finalmente se reveló a sus hermanos, pronunció estas profundas palabras: «Pero en cuanto a vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». José reconoció que, a pesar de las apariencias del mal, Dios estaba ordenando sus pasos hacia un bien mayor que no podría haberse logrado a través de ninguna otra secuencia de acontecimientos en su propia vida. Puedes recordar acontecimientos que parecían trágicos o dolorosos en el momento en que ocurrieron, solo para descubrir más tarde que eran pasos esenciales que te llevaban hacia un bien mayor. Esta es la sabiduría de la retrospectiva. Pero te digo que no es necesario esperar el paso del tiempo para obtener esta perspectiva. Puedes saber ahora mismo que, independientemente de las apariencias, Dios está ordenando tus pasos hacia tu mayor bien, tu completo despertar. Pero, ¿cómo te alineas con esta orquestación divina? ¿Cómo participas conscientemente en el orden de tus pasos? La respuesta es simple y profunda. Debes vivir desde el final. Vivir desde el final significa asumir la sensación de que tu deseo se ha cumplido. Vivir con la certeza absoluta de que lo que deseas ya es tuyo, no como una posibilidad futura, sino como un hecho presente. Cuando vives desde el final, no estás tratando de hacer que algo suceda.
Estás reconociendo lo que ya existe en el reino de la conciencia, que es la única realidad. Este principio está bellamente ilustrado en las Escrituras. Por lo tanto, os digo que todo lo que deseéis cuando oréis, creed que lo recibiréis y lo tendréis. Creer que recibes antes de ver la evidencia externa es la esencia de vivir desde el final. Es el reconocimiento de que en la conciencia, en la imaginación, en la única realidad que verdaderamente existe, tu deseo ya se ha cumplido. Cuando vives desde el final, Dios ordena tus pasos con impecable precisión hacia la manifestación de ese final en tu experiencia tridimensional. No tenéis que preocuparos por el cómo ni el cuándo. Vuestra única responsabilidad es permanecer fieles a la suposición de que vuestro deseo ya es vuestro. Esta fidelidad a vuestra suposición es lo que las Escrituras llaman fe. La fe no es esperar ni desear. Es la convicción de la realidad de las cosas que aún no se ven con el ojo físico. Es saber que lo que es verdadero en la conciencia debe, por ley, materializarse en la experiencia. Recuerdo a una señora que asistía a mis conferencias en Nueva York. Ella deseaba un apartamento específico, en un edificio que no tenía vacantes. En lugar de centrarse en la aparente imposibilidad de su deseo, comenzó a vivir desde el final. Cada noche, antes de dormir, imaginaba que se dormía en ese mismo apartamento, sintiendo la satisfacción de ya vivir allí. Persistió en esta suposición durante varias semanas, sin vacilar nunca, a pesar de que no había pruebas externas que respaldaran su afirmación. Entonces, a través de una serie de acontecimientos que ningún intelecto humano podría haber planeado o predicho, el apartamento exacto que ella deseaba quedó disponible y le ofrecieron el contrato de alquiler. ¿Fue una coincidencia? No. Fue Dios ordenando sus pasos en perfecta alineación con su persistente suposición. La sensación de vivir en ese apartamento que ella mantuvo fielmente en su imaginación fue la directiva divina que orquestó todos los acontecimientos que llevaron a su manifestación física. Esta señora no tuvo que manipular las circunstancias ni persuadir a la gente. No tuvo que tramar, planear ni luchar. Simplemente tuvo que asumir la sensación de que su deseo se había cumplido. Y desde ese estado de plenitud, Dios ordenó sus pasos sin desviarse hacia la encarnación objetiva de su deseo. Ahora permítanme abordar una pregunta que surge a menudo. Si Dios está ordenando mis pasos, y Dios es mi propia y maravillosa imaginación humana, ¿tengo libre albedrío? ¿Estoy realmente tomando decisiones o todo está predeterminado? La respuesta es profunda y paradójica. Tienes absoluta libertad para elegir el estado de conciencia desde el que operas. Este es tu derecho divino, tu don divino, y ninguna persona o circunstancia puede privarte de él. Sin embargo, una vez que has elegido un estado, los pensamientos, sentimientos, acciones y experiencias que fluyen de ese estado están determinados por la naturaleza del estado mismo. Si eliges un estado de conciencia de riqueza, naturalmente pensarás, sentirás y actuarás de manera coherente con ese estado, y tus experiencias te reflejarán esa conciencia. Si eliges un estado de conciencia de pobreza, tus pensamientos, sentimientos, acciones y experiencias se alinearán igualmente con esa elección. Este es el verdadero significado del libre albedrío. No es la libertad de controlar los acontecimientos externos o de manipular el comportamiento de los demás. Es la libertad de elegir el estado de conciencia desde el que observas e interactúas con el mundo. Y esta elección es absolutamente determinante para tu experiencia. Así que ves que el orden de tus pasos por parte de Dios no es una limitación de tu libertad, sino el mecanismo mismo a través del cual tu libertad se expresa. Al elegir tu estado de conciencia, esencialmente estás instruyendo a Dios, tu propia y maravillosa imaginación humana, sobre cómo ordenar tus pasos. Y esto nos lleva a un punto vital. La ordenación de tus pasos no es un proceso que se desarrolla solo ocasionalmente o en respuesta a oraciones o intenciones específicas. Ocurre continuamente en cada momento de tu existencia, seas consciente de ello o no. Tus suposiciones se proyectan constantemente hacia el exterior y te regresan como experiencias de tu vida. Por eso enfatizo la importancia de la atención plena,
de estar atento al contenido de tu conciencia. ¿Qué estás suponiendo en este momento? ¿En qué estado te encuentras? La respuesta a estas preguntas revelará la dirección en la que se ordenan tus pasos. Si te encuentras en un estado que no se alinea con tus deseos, recuerda que tienes la libertad de elegir de nuevo. Nunca estás atrapado en ningún estado de conciencia. En cualquier momento, puedes cambiar tu suposición y, por lo tanto, alterar el curso de tu vida. Pero ¿cómo se hace este cambio? No es a través de la fuerza de voluntad o del pensamiento positivo, como se entiende comúnmente. Es a través del arte de sentir, de experimentar en la imaginación la realidad del estado deseado. Para pasar de un estado de carencia a un estado de abundancia, debes sentir el alivio, la seguridad y la libertad que la abundancia te aportaría. Para pasar de un estado de soledad a un estado de relación amorosa, debes sentir la alegría, la compañía, la intimidad que te proporcionaría esa relación. El sentimiento es el secreto. El sentimiento es la oración. El sentimiento es la directriz que ordena tus pasos hacia la manifestación de tu deseo. Y aquí, queridos amigos, tocamos un misterio tan profundo que ha eludido a las mentes más brillantes a lo largo de la historia de la humanidad. El misterio es este: el sentimiento del deseo cumplido, persistente, ordenará tus pasos no solo hacia la manifestación de ese deseo, sino hacia la transformación de tu propio ser, porque el propósito último de la existencia no es la acumulación de posesiones o experiencias, por maravillosas que éstas puedan ser. Es la realización de vuestra identidad divina, el despertar a la verdad de que sois Dios, expresándose a sí mismo como una personalidad humana única. Este despertar es lo que las Escrituras llaman el nacimiento desde arriba. Es el momento en el que ya no creéis en Dios como una entidad externa, sino que sabéis que vosotros mismos sois Dios en forma humana. Y cada acontecimiento de vuestra vida, cada paso que ha sido ordenado por vuestras suposiciones, os ha estado llevando hacia esta realización suprema. Te digo sinceramente que, una vez que hayas despertado a tu identidad divina, mirarás atrás en tu vida y verás que cada acontecimiento, cada encuentro, cada circunstancia, ya sea que lo hayas calificado de afortunado o desafortunado en ese momento, fue una asignación, fue como la orquestación divina que te llevó a este despertar. Verás que no hubo errores, ni giros equivocados, ni experiencias desperdiciadas. Todo estaba perfectamente ordenado, de acuerdo con la ley de la conciencia, la ley que es Dios en acción. Y en ese reconocimiento sentirás una gratitud tan profunda que transformará tu comprensión de todo el viaje humano. Permíteme ilustrar esto con una experiencia personal. Hace muchos años, me encontré en una situación que, según todos los indicadores externos, parecía ser un revés devastador. Había invertido mucho tiempo y recursos en una empresa que fracasó por completo, dejándome en un estado de incertidumbre financiera. En ese momento, tuve una elección. Podía asumir que era víctima de las circunstancias, que la vida era injusta, que mis pasos estaban siendo dirigidos hacia las dificultades y la carencia. O podía asumir que este aparente revés era en realidad un redireccionamiento divino, que ordenaba mis pasos hacia un propósito mayor que aún no podía percibir con mis sentidos físicos. Elegí la segunda suposición, no como una forma de pensamiento positivo u optimismo ilusorio, sino como un reconocimiento de la ley de la conciencia que sabía que era cierta. Viví desde el punto de vista de haber superado ya este desafío temporal y de haber sido conducido a una mayor expresión de mi propósito en cuestión de semanas a través de una serie de acontecimientos que ningún intelecto humano podría haber orquestado. Se me presentaron oportunidades que no solo resolvieron la situación financiera, sino que abrieron las puertas para compartir estas enseñanzas con un público al que nunca habría llegado si la empresa original hubiera tenido éxito. Mirando atrás, puedo ver con total claridad que lo que parecía un revés era en realidad Dios ordenando mis pasos con una precisión impecable hacia el cumplimiento de mi verdadero propósito. Y esto es cierto no solo en mi experiencia, sino también en la tuya. Cada experiencia que has tenido, cada paso que has dado, ha sido perfectamente ordenado para llevarte a este momento,
a esta comprensión, a esta oportunidad de despertar a tu identidad divina y participar conscientemente en el orden de tus pasos. Entonces, ¿cómo te alineas en términos prácticos con esta orquestación divina? ¿Cómo participas conscientemente en el orden de Dios para tus pasos? Déjame ofrecerte una guía específica. Primero, aclara tu deseo. ¿Qué es lo que realmente quieres experimentar? No lo que crees que es posible basándote en tus circunstancias actuales, sino lo que elegirías si supieras que todo es posible para el Dios que hay en ti. Una vez que hayas aclarado tu deseo, construye una escena que implique su cumplimiento. Esta escena debe ser simple, concisa e implicar que tu deseo ya es una realidad. Tal vez sea una conversación con un amigo en la que compartes la buena noticia del cumplimiento de tus deseos. Tal vez sea simplemente la sensación de alivio y satisfacción que acompañaría a la realización de tu deseo. Una vez construida la escena, entra en un estado de relajación. Esto es crucial para que el subconsciente, que es el poder creativo de Dios dentro de ti, sea más receptivo cuando la mente consciente está temporalmente suspendida. Justo antes de dormir es el momento ideal para esta práctica, ya que la transición de la vigilia al sueño elude naturalmente las facultades analíticas y críticas de la mente consciente en este estado de relajación. Representa tu escena en tu imaginación. Visualízala con claridad. Escucha los sonidos que la acompañarían. Siente las emociones que surgirían del cumplimiento de tu deseo. Haz que la escena sea lo más vívida y real posible, involucrando todos tus sentidos. Lo más importante es sentir la realidad de lo que estás imaginando. El sentimiento es el secreto. El sentimiento es la oración. El sentimiento es la directriz que ordena tus pasos hacia la manifestación de tu deseo. Repite esta práctica todas las noches o cada vez que te encuentres en un estado tranquilo y receptivo. No te preocupes por cómo o cuándo se materializará tu deseo. Tu responsabilidad no es averiguar el proceso, sino permanecer fiel al sentimiento del deseo cumplido. Mientras realizas tus actividades diarias, mantén la suposición de que tu deseo ya es una realidad en la conciencia, que es la única realidad. Esto no significa negar la evidencia de tus sentidos o fingir que las condiciones son diferentes de lo que parecen. Significa saber que las apariencias son meras sombras, reflejos de suposiciones pasadas, y que la suposición recién establecida reemplazará a su debido tiempo estas sombras con la sustancia de tu deseo. A lo largo del día, cada vez que surjan dudas o evidencias contradictorias, vuelve silenciosamente a la sensación de tu deseo cumplido. No luches contra los pensamientos o sentimientos negativos. Simplemente retira tu atención de ellos y redirígela hacia la suposición del cumplimiento. Esta práctica persistente ordenará tus pasos con precisión divina hacia la manifestación de tu deseo. No necesitas preocuparte por las acciones específicas que debes realizar o las decisiones que debes tomar. Desde el estado de deseo cumplido, naturalmente tendrás los pensamientos, sentirás los sentimientos y tomarás las acciones que conducen a su exteriorización. Pero recuerda que el mayor deseo, el propósito último, hacia el que se ordenan todos tus pasos, es la realización de tu identidad divina. Cada deseo menor, cuando se cumple, está diseñado para conducirte hacia esta realización suprema. Así que, cuando practiques este arte de la suposición consciente, hazlo no solo para el cumplimiento de deseos específicos, sino para el despertar de tu verdadero yo. Asume el sentimiento de que soy Dios, expresándome como esta personalidad humana única. Vive desde esa suposición y observa cómo tus pasos se ordenan hacia experiencias que confirman y profundizan esta verdad. En última instancia, el orden de Dios para tus pasos no consiste en controlar los acontecimientos externos o acumular posesiones y experiencias, por muy agradables que sean. Se trata de despertarte a quién eres realmente y siempre has sido. Dios mismo te individualiza. Cada acontecimiento de tu vida, cada paso que has dado, te ha llevado hacia esta realización suprema. Y una vez que hayas despertado a esta verdad, mirarás atrás a tu viaje con profunda gratitud, reconociendo que todo estaba perfectamente ordenado según el patrón divino tejido en el tejido mismo de tu ser.
Mis queridos amigos, al concluir esta conversación, quiero dejarles con un pensamiento tan poderoso, tan transformador, que si realmente lo aceptan, su vida nunca volverá a ser la misma. El Dios que ordena sus pasos no está separado de ustedes, no es externo a ustedes, no es otro que ustedes. El Dios que ordena tus pasos es la conciencia misma en la que vives, te mueves y tienes tu ser. Tú eres ese Dios expresándose como esta personalidad humana única, este patrón específico de pensar, sentir y percibir. Y cuanto más plenamente aceptes esta verdad, más conscientemente podrás participar en el orden de tus pasos. Así que te digo ahora con toda la convicción de mi ser, asume mi divinidad. Vive desde la certeza de que eres Dios, expresándose en forma humana. Siente la paz, el poder, el potencial ilimitado que te aporta esta comprensión. Y desde ese estado de conciencia divina de ti mismo, observa cómo tus pasos se ordenan con impecable precisión hacia experiencias que reflejan y confirman tu verdadera identidad. Recuerda, el sentimiento es el secreto. El sentimiento de ser Dios en forma humana, de ser la conciencia divina que ordena todas las cosas según su naturaleza, es la suposición más poderosa que puedes hacer. Vive desde ese sentimiento y serás testigo de una transformación tan profunda en tu vida que acumularás toda la perfección con la que tus pasos han sido y están siendo ordenados. Te agradezco tu atención, tu apertura a estas verdades y tu disposición a ponerlas a prueba en el laboratorio de tu propia experiencia, porque ahí es donde, en última instancia, debe verificarse toda verdad, no en el ámbito de la teoría o la creencia, sino en la realidad vivida de tu vida cotidiana. Ve ahora con la conciencia de tu identidad divina y observa cómo Dios ordena tus pasos hacia el cumplimiento de tus deseos y la realización de tu verdadero yo. Porque te digo en verdad que, a medida que asumas tu divinidad, a medida que vivas desde la certeza de que eres Dios, expresándote en forma humana, tus pasos serán ordenados con tal precisión divina que recordarás este momento como el comienzo de un nuevo y glorioso capítulo en tu existencia eterna. En palabras de las Escrituras, los pasos de un hombre bueno son ordenados por el Señor, y Él se deleita en su camino. Ahora, avanza con el conocimiento de que tú eres esa ley, ordenando tus propios pasos a través del poder de tu imaginación divina. Y en ese conocimiento, en esa asunción, en ese sentimiento, reside la libertad y el poder para crear la vida que deseas vivir. Gracias y buenas noches.